Mis queridos jóvenes, ustedes tienen que dedicarse a ser compositores también, ¿viste, viejo? Es impresionante. La verdad que una cosa que quiero pedirles a todos los jóvenes, una cosa que quiero pedirles a todas las organizaciones políticas, no solamente las que son de nuestro movimiento político que nos acompañan, otras que vienen de otras historias, otras experiencias, pero que integran este espacio plural, democrático, que se identifica con las grandes banderas. Quiero pedirles algo muy especial. Yo sé que están trabajando mucho en la formación de cuadros, que están trabajando mucho en la preparación de institutos, que hablan mucho de los jóvenes, ahora están participando muy activamente con jóvenes, como estuvimos el otro día con el padre Juan Carlos, en la recuperación de adicciones. Pero hay algo, sí, eso es muy importante que quiero... Pero necesitamos también que los distintos dirigentes responsables de las organizaciones también organicen cursos de formación sobre política internacional, sobre historia internacional, porque en serio necesitamos. Ustedes vieron una cosa, no sé si se dieron cuenta, ¿no? No se dieron cuenta, pero bueno, me iban a decir que critiqué a los medios y qué sé yo. Pero ustedes se dieron cuenta que prácticamente, salvo cuestiones catastróficas o muy evidentes, parece como que la Argentina fuera un planeta solo en el mundo que no existiera, porque no hay una sola noticia internacional de nada. De las económicas ni hablemos. Por ejemplo, no te cuentan que España está con una deuda del 300% de su PBI, 200% la parte privada y 100% el Estado, que en los jóvenes la desocupación está en el orden del 40%, bueno, en fin. Pero es muy importante, y yo me doy cuenta cuando charlo en el mano a mano y en muchas cosas, que es necesario que empecemos también no solamente a conocer nuestra historia, que es fundamental, porque esa historia también estuvo determinada por la historia internacional. Que tengamos algún instituto de las distintas agrupaciones, ya sé, mañana maestra Ciruela los quiere hacer estudiar, ¿viste? Y sí, tenemos que prepararnos, tenemos que saber, porque al que no sabe, chicos, al que no sabe, al que no estudia, al que no sabe lo que pasa y cómo se fueron produciendo los acontecimientos, lo llevan de la nariz, sobre todo en un mundo donde los medios, no solamente acá, sino en todas partes, los medios de comunicación han adquirido, y fundamentalmente también las redes sociales han adquirido una gran importancia. El problema es la selectividad de la información. A nosotros nadie nos seleccionaba lo que teníamos que leer. A Mariano Moreno tampoco, está claro, porque si no, es más, leían libros que estaban prohibidos acá. Nadie les contaba lo que pasaba, tenían que enterarse ellos lo que pasaba en Francia, en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Si no se hubieran enterado de eso, no hubiera habido Mariano Morenos, no hubiera habido Belgranos, no hubiera habido Monteagudo, French Beruti, etcétera, etcétera. Por eso es importante, y yo me doy cuenta, sobre todo en esta experiencia que nosotros tenemos con nuestras Islas Malvinas, la necesidad de conocer a fondo la historia y conocer a fondo también
la política internacional, que se rige por lo que decía hace unos instantes recién, por la relación de fuerzas. Por eso, construir un país con independencia económica, que no significa no tener relaciones con el mundo, al contrario, lo que ayer nos pasó con YPF, que pudimos salir al mundo y tener la mayor oferta que registra una empresa argentina, como ahora es YPF, recuperada, y que para mí constituye un orgullo, porque nos va a permitir el autoabastecimiento energético. Entonces, es muy importante construir conocimiento, es importante construir importancia e independencia económica, energética, pero fundamentalmente siempre las cosas han cambiado primero desde las ideas para luego influir en la política, la economía. Por eso es importante el conocimiento, saber, y que además ese saber, ese conocimiento, esa información no te la procese nadie, la puedas leer vos como argentino de los intereses de tu país. ¿Qué decís de Colombia? ¿Qué quieren? Gracias, gracias. Una colombiana, patria grande, una colombiana. Gracias, mi amor. México, hay estudiantes, chicos, tenemos estudiantes de distintos países de Latinoamérica que hoy están acompañándonos acá. Maravilloso, gracias, gracias Colombia, gracias México. La verdad, qué contento que estaría Hugo si los escuchara cantar esta consigna. La verdad que fueron demasiadas pérdidas en tan poco tiempo, pero ¿saben qué? Esos hombres no se pierden. Esos hombres vuelven hecho historia y ejemplo para todas las generaciones. No los pueden borrar. No los pueden ocultar. Esos hombres y esas mujeres vuelven hechos ejemplo e historia para estas generaciones y todavía para las futuras, mucho más de lo que algunos se imaginan. Y si no, miren ese cuadro de esa mujer a la que creyeron que habían borrado de la historia. Esa mujer que prohibieron su nombre, que violaron, que ocultaron, que violentaron su cadáver y que le estuvieron escondida un cadáver como si pudieran esconder la historia. La historia no se esconde, por más que le llamen relato, es historia de derechos, es historia de conquistas.
Es historia de logros. Por eso, compañeros, compañeras, queridos, recién para terminar, tengo que ir al patio de las Palmeras todavía, que hay otro grupete ahí en el patio de las Palmeras. Recién cuando venía, bajaba del estrado, porque bueno, tengo que hablar sentada por la pata, me paró Eve y me dijo, no te equivoques, me dice. Nuestros hijos están ahí con todos tus pibes. Ustedes son. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Quiero... No, chicos, no más eso. Quiero agradecerles la presencia multitudinaria de todos ustedes hoy aquí, acompañándonos a todos los argentinos en un día muy especial, en un día que nos producen sensaciones ambivalentes, contradictorias por todo lo que vivimos. Yo quiero contarles algo que no conté, voy haciendo... Como me voy acordando a medida que voy hablando, me voy acordando de cosas. Y la verdad que la última vez quiero contarles una anécdota que tiene que ver con Malvinas y que tiene que ver con la historia en general. La última vez, antes del golpe del 24 de marzo de 1976, que estuve en la plaza, fue el 17 de octubre del año 74. Perón había muerto el 1 de julio y me acuerdo, yo ya salía con Néstor, en realidad no estaba saliendo todavía, estábamos ahí, me estaba, como decíamos en aquella época, me estaba arrastrando el ala, pero todavía no pasaba nada. Entonces bueno, entonces se venía el 17 de octubre, el primer 17 de octubre sin Perón.
porque claro, había habido muchos 17 de octubre sin Perón en la patria, pero con Perón en España, mandando mensajes, cartas, con Perón vivo, era otra cosa. Entonces yo sostenía que había que ir a la plaza. Néstor, que andaba medio enojado con lo que pasaba, decía, yo a la plaza no voy. Bueno, le digo, yo voy. Ese día se había decretado o se iba a decretar la nacionalización de las bocas de expendio, de los expendedores. Y entonces estábamos discutiendo, miren dónde, ¿no? Estábamos discutiendo en la estación de trenes de La Plata, que vamos, que no, que yo sí, bueno, mirá, le digo yo, si vos no querés ir, no vayas, yo voy. Me subí al tren y fuimos, bueno, ahí fuimos con el tren. Ese día los trenes eran gratis. Llegamos a Constitución. Bueno, nos fuimos a la plaza caminando. Empezamos a recorrerla y me acuerdo lo que nos encontramos con un grupo de compañeros. Uno de ellos es hoy diputado nacional, se debe acordar. No sé si estará hoy por ahí o estará en Tres Arroyos, el Cuto Moreno. Nos encontramos ahí en la plaza y esa vez fue la última vez que fui a la Plaza de Mayo en esa etapa. 17 de octubre de 1974. ¿Y cuándo volví? Ahí esa es la gran pregunta. Por esas cosas de la vida, en junio del 82 yo estaba aquí en Buenos Aires. Y el 14 de junio, el día de la rendición, de la caída de Puerto Argentino, yo estaba en La Plata con mi mamá y con el nene. Le dejé a Máximo, a su amigo Máximo, que era chiquitito, se lo dejé a mi mamá, a la abuela, que lo cuidara, como hacen todas las mamás, a mi mamá o a mi suegra, cuidarme el nene, que me tengo que ir a Buenos Aires, yo tenía que venir por cuestiones administrativas aquí a Buenos Aires. Y cuando miren ustedes como el manejo de la información también, ¿no? Me tomé creo que vine en un río de La Plata, de La Plata. Cuando salí estaba todo normal. Cuando llegué acá y tomé un taxi en Constitución para ir hasta el estudio del amigo mío que quedaba cerca por acá, de Plaza de Mayo, ya se había rendido y se había caído Puerto Argentino, o estaba a punto de caer, ahora que me acuerdo. Llego al estudio de mi amigo y ahí comienzan a decir que se había rendido Puerto Argentino. Seguimos charlando y al rato viene la secretaria y me dice, está empezando a ir gente a la plaza. Ah, dije yo me voy a la plaza, largué todo y me vine, serían las 3, 4 de la tarde, no más. Había un pequeño grupo que se ve que eran militantes, bien organizados en el centro, que era el que largaba las consignas. Y cada vez que aparecían los medios de comunicación, en aquel entonces eran todos estatales, pero aparecían los medios, le tiraban monedas, los insultaban, bueno, quemaban diarios. Yo vi quemar La Razón, agarraban los diarios y los quemaban porque se habían sentido estafados y engañados. Y se empezó a amontonar cada vez más gente, obviamente a eso de las 6 de la tarde, que es la salida de las oficinas. Estaba la plaza repleta de bote a bote. Había colgado al principio, frente a la Casa de Gobierno de uno de los balcones, esas alfombritas rojas como que alguien iba a hablar y por ahí se asomaba algún militar y cada vez que se asomaba era una rechifla generalizada, impresionante. Yo digo, ¿quién va a ser el loco que se va a animar a salir a ese balcón? No salió nadie, por supuesto. Y bueno, a las 6 de la tarde la plaza estaba repleta de hombres, mujeres con chicos que habían ido a buscarse los chicos al colegio, oficinistas. Yo me encontré con algunos amigos y compañeros allí en la plaza y esa vez fue la vez que volví a la plaza, el 14 de junio de 1982, luego
dieron la orden de que la plaza fuera desalojada porque las consignas eran cada vez más fuertes, más duras. Y bueno, como no hubo, la gente cada vez se reunía más y más, hubo represión y tuvimos que correr porque empezaron a lanzar gases y demás. Pero fíjense las cosas, ¿no? La última vez un 17 de octubre y la primera vez el 14 de junio de 1982. La historia se va enlazando y uno aprende de la historia, porque no hay mejor aprendizaje, no hay mejor formación para un político que haber vivido o haber sido parte de la historia. Hay cosas que no se aprenden en los libros, no te las enseña ni te las explica nadie. Las vivís de la experiencia personal, y la verdad que recuerdo ese día, bueno, terminamos en la 9 de julio llorando con pañuelos y con pañuelos en la boca, porque hay que ponerse enseguida pañuelos en la boca. Bueno, y así vino después inmediatamente la apertura política. El 1 de julio se levantó la veda política porque estaba prohibido hacer política en la Argentina. Prohibido. Por eso yo cuando escucho algunas voces que dicen o que quieren confundir a la gente de que hay autoritarismo. Por Dios, en la Argentina estuvo prohibido hacer política, no decir soy esto, soy lo otro. Estaba prohibido. Se levantó la veda el primero de julio y se convocó, obviamente ya se podía afiliar. Me acuerdo que salimos a afiliar enseguida con Néstor y mi primer acto político militante que me causó un accidente terrible de automovilístico fue unos días antes del 26 de julio porque estábamos haciendo una pegatina por la misa de Evita en Río Gallegos. Veníamos a la madrugada, habíamos salido un grupo muy grande a hacer pegatina y fuimos a hacer después un operativo de seguridad, contar que estuviéramos todos los que habíamos salido, y yo iba con una compañera en el auto y me acuerdo que me di la piña con el auto en Gallegos, resbalé en la helada y me dio una piña. Así que la primera piña también que me dio en el auto y casi me mato fue también militando. Así que mira las cosas que te enseña la militancia política y la experiencia. Pero bueno, nada. Contarles que las cosas no se construyen ni en 1, ni en 2, ni en 3 días. Es más, esas son las que menos duran. Las cosas que más perduran son las cosas que se construyen con historia, con perseverancia, con acciones, con militancia y también, ¿por qué no?, con mucho coraje para decir que no cuando hay que decir que no, y también atreverse a hacer, aunque sea uno solo, decir que no. También atreverse, aunque sea uno solo, a decir que no. Sobre todo en épocas de encuestas donde vos no sabés lo que opina un político, porque seguramente se reunió antes con su asesor de imagen para que le diga qué era lo que tenía que decir. Bueno, yo no soy de esa generación. Yo soy de la generación... Yo soy de la generación y de la escuela de los que dicen lo que piensan, de que dicen lo que piensan, lo que creen y lo que creen que le va a servir a la patria y al país. Por eso también te da mucha tranquilidad de conciencia de poder mirar a los ojos de todos los argentinos y decirles que nunca le prometimos nada. Es más, no prometimos nada y dimos cosas que nunca nadie se imaginó que iban a pasar en la República Argentina. Por eso, la construcción me pregunto, y hay ejemplos para dar. Si uno miraba las encuestas allá por el año 2003, cuando él se lanzó a esa quimera de gobernar la Argentina, los derechos humanos no figuraban, creo que no figuraban en ninguna encuesta. Sin embargo,
allí estuvimos con la bandera de verdad, memoria y justicia. Cuando decidimos retomar la política de la industrialización del país a fondo, cuando decidimos que la educación iba a ser lo más importante. Fíjense que nunca nos vincularon al peronismo con la educación, al contrario, parece como que los argentinos, con aquel viejo mito de alpargatas y libros, ¿no?, nos habían relegado en la educación y parecía que a los peronistas no nos importaba la educación, que los que tenían la educación o los dueños de la educación eran los otros. Sin embargo, fuimos nosotros los que levantamos todas las huelgas docentes, de los docentes que se pagaban con papelitos, y pusimos a la educación argentina, a sus universidades, a sus científicos en un lugar donde nunca estuvieron. Fíjense, donde siempre estaba ese mito de que al peronismo no le importaban los científicos. Fue precisamente el gobierno que comenzó en el año 2003 y luego cuando inauguramos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el otro día cuando me entrevistaba con Rabinovich y me trajo esa foto maravillosa de él con Néstor hace 10 años, no lo podía creer. Por eso creo que hemos deconstruido cada uno de los mitos, no sobre Néstor o Cristina, sino sobre un movimiento político y social que hoy excede al peronismo, que involucra también a otras fuerzas políticas, a otras identidades históricas, y que yo definiría como el gran movimiento nacional, popular y democrático. Y sí agradecerle, como lo hice en el Congreso, la recuperación de la democracia como un valor muy importante que nosotros, por distintas experiencias históricas, que las puedo explicar también, no creíamos, claro, en la democracia, teníamos razones para no hacerlo. Nos habían tirado abajo cuando bombardearon esta casa de gobierno en el 55. Nos habían tirado abajo el nivel de democracia cuando estuvimos proscriptos durante 18 años. O sea, teníamos razones para no creer en la democracia. Pero una vez que entendimos, porque no somos tan brutos como piensan, somos inteligentes, una vez que entendimos que la democracia era el reaseguro para poder garantizar la continuidad de ese proyecto de inclusión en educación, en trabajo, en universidad, en científicos, en fábricas, en consumo, en capacidad, en viviendas, en mejorar la calidad de vida de nuestra gente, también lo incorporamos. Por eso hoy somos algo más de lo que éramos, fuimos sumando, y eso es, de eso se trata la política, de ir sumando todo lo positivo y lo que equivocamos, rectificarlo. Y bueno, también es aprendizaje equivocarse. Es imposible no equivocarse. Así que, nada, agradecerles. Gracias, muchas gracias por estar acá. Gracias por Cuiden el patio de las Palmeras, que lo estamos reconstruyendo. Miren todas las pinturas que estaban cubiertas desde hace más de un siglo. Estoy poniendo esta casa de gobierno porque es el símbolo del pueblo, para que lo disfruten todos los argentinos, porque es el patrimonio cultural de los argentinos. Esto es parte del patrimonio cultural de los argentinos.
les agradezco infinitamente el amor de todos estos años, y estoy absolutamente convencida de que hemos sembrado en tierra fértil. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho, acá dentro del corazón, para siempre. Gracias.